Lo que es la propiedad densidad de sólidos y lo que es la relación de vacíos, con esas dos propiedades del suelo podemos calcular todo lo necesario sobre el suelo en sus diferentes condiciones que tuviera en función del contenido de humedad. Es muy importante la densidad de sólidos. La densidad de sólidos es la única propiedad que es una constante en el suelo. El agua tiene gran importancia en el suelo. Entonces un suelo puede estar seco, parcialmente saturado o saturado, y el agua le va a cambiar su peso específico al material. Aparte le cambiará su contenido de humedad, le cambiará su grado de saturación. Todo esto hace cambios. Un suelo que lo disgregamos o está en condición suelta o después lo compactamos, cambia el volumen de vacíos y por lo tanto cambia la oquedad y cambia la porosidad. También va a cambiar obviamente el peso específico. Es una relación peso entre volumen, y si cambia el volumen, cambiará el peso específico. Son variables del suelo, que es lo que lo hace complejo, pero la densidad de sólidos no cambia. El suelo está suelto, parcialmente compactado, su densidad de sólidos es la misma. El suelo está seco, parcialmente saturado o saturado, sumergido, es una condición de suelos saturados, su densidad de sólidos es la misma, porque la densidad de sólidos, ¿qué relaciona? Peso específico, pero solamente de la fase sólida, o sea, peso de sólidos entre volumen de sólidos, con respecto al peso específico del agua normalizada. Es decir, esta agua debe tener una condición fija, 4 grados centígrados de temperatura y una presión de una atmósfera. Al relacionar solamente la fase sólida, es completamente independiente del agua y es completamente independiente de su condición en estado suelto, parcialmente compactado o compactado. En el laboratorio es tan delicado obtener esta propiedad. Cuando hacemos la prueba de laboratorio usamos un volumen constante, usamos agua destilada, calibramos el matraz para saber la relación peso del matraz con agua a la marca de aforo a diferentes temperaturas del líquido. Preparamos el suelo, por ejemplo, en un suelo fino hacemos una suspensión, le metemos un defloculante. En un suelo un poquito más grueso, tal cual se puede meter el suelo, lo podemos meter en seco, lo podemos meter en húmedo y después determinamos su peso en seco, y con esto determinamos la densidad de sólidos. En función, repito, de la densidad de sólidos y la relación de vacío. Vamos a realizar un ejemplo en el cual tengamos información de una muestra de suelo y con estas tres propiedades, de las cuales en laboratorio tenemos procedimientos para conocer el peso volumétrico del suelo, la prueba de la parafina, ¿sí? Es una manera de sacar el peso volumétrico de un suelo que tenga cierta cohesión para que las partículas no se disgreguen. También tenemos el procedimiento de la densidad de sólidos con un matraz calibrado, y tenemos una prueba en la cual, en función de un suelo húmedo, secado al horno, sacar todas las propiedades para obtener el contenido de humedad. Por lo tanto, estas tres propiedades de manera ordenada podemos obtenerlas en el laboratorio. Pensemos que tenemos esta información de un suelo. Ahora, ¿qué podemos hacer? Tenemos esta correlación que precisamente correlaciona estos datos para obtener una propiedad del suelo llamada relación de vacíos u oquedad. Entonces aplicamos con ella, tenemos ahí el peso específico del agua normalizada, tenemos que ponerle una en función de los datos, en este caso tenemos gramos sobre centímetro cúbico para los pesos específicos, por lo tanto valdría 1 gramo sobre centímetro cúbico. Haciendo operaciones, la oquedad nos queda de 0.56. Muy bien, ahora ya conocemos esta información del suelo, su densidad de sólidos, y con la correlación encontramos la oquedad. Y vamos a trabajar con ella para encontrar los extremos en cuanto a pesos específicos, es decir, de un suelo completamente seco a un suelo completamente saturado. Podemos hacer esta consideración: si el volumen de los sólidos fuera de 1 metro cúbico, de la oquedad, que es volumen de vacíos entre volumen de sólidos, puedo encontrar el volumen de vacíos,
y valdría 0.56 metros cúbicos. Por lo tanto, el volumen de la muestra es la suma del volumen de los sólidos más el volumen de vacíos, ya lo conocería, y de la densidad de sólidos que relaciona, ya desglosada la fórmula, peso de sólidos entre la multiplicación volumen de sólidos por el peso específico del agua normalizada, que valdría 1 tonelada sobre metro cúbico, encuentro el peso de los sólidos. Y entonces ya aplico mi fórmula de peso específico seco, que es el peso de los sólidos entre el volumen de la muestra, y ya encuentro cuánto es el peso específico en condición seca. Ahora nos vamos al extremo. Suelo saturado. Para que un suelo sea saturado debe de cumplir esta condición. Volumen del agua tiene que ser igual al volumen de vacíos. Por lo tanto, ya conocería el volumen del agua que satura el suelo. En este caso, 0.56 metros cúbicos. Con la fórmula del peso específico del agua, que relaciona peso del agua entre volumen del agua, y este peso específico vale 1, encontraría cuánto pesa esa agua, y pesa 0.56 toneladas. Por lo tanto, ya tengo la posibilidad de determinar el peso volumétrico saturado. Sumamos peso de sólidos más peso del agua, que llena todos sus huecos, entre el volumen de la muestra, que no cambia. No hemos hecho ni hemos disgregado el material, ni lo hemos compactado, tal cual la oquedad que tiene el suelo se ha conservado, y entonces el peso específico saturado es de 2.064 toneladas sobre metro cúbico. Estos son los extremos. Y ya con esto podemos hacer muchas cosas para encontrar otras propiedades del suelo. Y algo muy interesante es representarlo con medio de gráfica. Vamos a hacer esa representación de no de estos resultados estrictamente, sino qué más podríamos encontrar del suelo. Por ejemplo, esta gráfica relaciona contenido de humedad y cómo cambia su peso específico en toneladas sobre metro cúbico y el contenido de humedad en porcentaje. Ese sería el comportamiento que tiene. No inicio la gráfica en una humedad 0, porque el 0 no está definido en un espacio logarítmico, ¿sí? Pero sí podemos llegar hasta una humedad que satura el suelo, que más o menos es un poco más del 20% que lo satura. Para este caso, cada suelo tiene sus condiciones. Y si cambiamos la condición de oquedad, o sea, disgregamos al suelo o lo compactamos, todo esto cambia. Esas son de las dificultades que tiene el suelo, ¿sí? En no tener constantes sus propiedades como otros materiales que usamos en la industria de la construcción. Entonces, así nos quedaría nuestra gráfica. Es interesante representarlo así porque podemos encontrar cualquier combinación que queramos. Por ejemplo, para una cierta humedad, no sé, si la humedad del suelo fuera del 10%, ¿qué peso específico tendría? ¿No? O para un cierto peso específico, ¿qué contenido de humedad tendría el suelo? Otra gráfica sería esta, en la cual estoy graficando otra vez el contenido de humedad, pero con respecto al grado de saturación. El grado de saturación lo estamos manejando en espacio logarítmico. Podemos ver que, nuevamente, no inicio con un grado de saturación nulo o 0, suelo seco, por no estar definido el 0 en un espacio logarítmico, pero sí puedo llegar al 100% y saber con qué humedad se llega al 100%, que es un poco más del 20%. Esa humedad tiene que corresponder a la gráfica anterior, ¿sí? Porque en esta gráfica tengo el contenido de humedad que satura el suelo y qué peso volumétrico tiene. Un poco más de 2.05. Aquí igual, ese contenido de humedad tiene que coincidir con el grado de saturación al 100%. Entonces aquí es otra manera de representarlo. Este es interesante. Aquí sí estamos haciendo variable la porosidad. Y al hacer variable la porosidad también se hace variable la relación de vacíos. Porque porosidad relaciona volumen de vacíos entre volumen de la muestra y oquedad, volumen de vacíos entre volumen de sólidos. Y observamos una cuestión muy interesante como del 0 al 5 de relación de vacíos tiene una cierta tendencia de no cambiar tanto la relación de vacíos. Estamos hablando de un 70-75%, pero después con con porosidades muy grandes, drásticamente cambia la relación de vacíos. Observen que no estamos llegando ni al 0 ni al 100% de la porosidad.
Tener un cero de porosidad quiere decir que no hubiera huecos en el suelo y sería un sólido. Y tener el 100% pues sería el equivalente a que no hubiera sólidos. Ambos casos nunca lo vamos a tener en el suelo. Sin embargo, viendo esta situación de esta gráfica, si yo grafico la misma información, pero en un espacio semilogarítmico, hago logarítmico en la relación de vacíos, veo esta tendencia, que ya cambió completamente el comportamiento. Nada más el comportamiento, los valores siguen siendo los mismos. Repito, estas gráficas son muy interesantes porque nos permite rápidamente encontrar valores para hacer algunos estimados y demás. Recordar que en geotecnia, en mecánica de suelos no hay valores exactos. Todo depende mucho de la campaña de exploración y muestreo de suelos. Ya desde ahí tenemos de tener un margen de calidad para trabajar. Podríamos tener las mejores teorías para trabajar, podríamos tener el mejor laboratorio tanto en personal como en equipo, pero si las muestras no son representativas de la situación real, pues de nada sirve los resultados, ¿sí? Entonces, por eso representar esto en forma de gráficas ayuda bastante. Aquí tenemos otra, aquí relacionamos grado de saturación con respecto al peso específico del suelo, ¿sí? Igual podemos ver, lo pueden revisar haciendo hacia atrás el video, que con un grado de saturación del 100%, qué peso volumétrico en un suelo saturado, qué peso volumétrico tendría, y lo vamos a ver igual que es arriba de 2.05. Entonces, esta es una manera de encontrar. Entonces, repito, teniendo la densidad de sólidos y la oquedad, podemos determinar una variedad de información del suelo que nos pueda servir para el correspondiente diseño.